Estamos en Puerto Colombia, en las playas del Hotel Pradomar o en Kilimanjaro, como un lugar donde siempre nos encontramos acá en las mañanas. Somos un colectivo femenino de surf. Para mí era como muy importante que algunas, pues las que pudimos y convocamos, estemos acá. Porque una parte como importante de mi obra es el trabajo en colectividad, como que yo he desarrollado una forma de trabajar que se llama comunidades afectivas de trabajo, en la que yo armo como una especie de grupos temporales en las que por un momento se arma una comunidad y logramos como cosas que nos gustan, como hacer murales, performances, trabajamos en colectividad con diseñadores de moda o fotografía, pero lo interesante es como que se arma una colectividad y en ese momento se logra, no se arma como un universo que uno quiere crear. Ahora nosotras estábamos hablando cuando entrábamos al mar como la importancia de ser colectivo y de armar este colectivo. El mar es un espacio, aunque la gente siempre se imagina un lugar como súper de paz y como hippie, un poco de romántico. Es un espacio que en algunas oportunidades es bastante machista. Entonces para las mujeres es muy importante como tener un apoyo dentro del agua, saber que estás en un lugar seguro, que hay otras mujeres que te están cuidando y protegiendo. Y que te sostienen. Que te sostienen, que te ayudan, como una camaradería en las olas para nosotros es muy importante y por eso se creó entre muchas otras cosas este grupo que lo crearon entre ellas. Yo soy la más vieja del grupo, en cierta forma ellas me adoptaron, no es que yo sea surfista profesional ni nada por el estilo, simplemente una persona que siempre quise poder entrar al mar y gracias al apoyo de ellas puedo hacerlo desde un lugar seguro y ellas saben que me pueden ayudar y proteger y entonces eso para mí es como súper importante. Me imagino que cada una de ustedes tiene una experiencia en el mar particular, que es lo que a mí me gustaría como que compartiéramos. En algún momento fue que sentimos que las mujeres estábamos siendo minimizadas en las competencias que se hacen de surf, sobre todo aquí en Colombia. Y creo que de ahí hemos agarrado demasiada fuerza porque ya no somos solo las chicas que les gusta competir, sino que ahora ya es como una comunidad que se abrió a la posibilidad de chicas que les gusta el mar, ¿sí? Y que lo tienen como un lifestyle que sabes, que encuentran en el mar una paz, una tranquilidad, pero sobre todo en el colectivo como un lugar seguro. Quiero acompañar que el arte y el surfing se entrelazan en una expresión creativa, en una conexión con el océano, con tu ser, con tu alma, con esa expresión divina de lo que emana dentro de ti. Conectas de una manera trascendental, no puedes ni siquiera explicar la sensación de tomar una ola, porque vas en una velocidad más allá de la luz, puedo decir, experimentada aquí. Y es sensacional que muchas personas quieran llegar a este colectivo, a entrelazarse con estas mujeres que te enseñan poder, que te enseñan disciplina, que te enseñan amor, que te enseñan respeto y que te acogen de una manera tan, puedo decir una palabra que no existe, pero es vientre, como sentirte en un calor vientral. Y es muy acogedor poderlo sentir así.
la paciencia, ¿no? Lo que genera, porque lo que acabo de ver, pues ahorita las estaba viendo, también como puede que no coja ni una bola en todo el día, pero ese valor de esperar y de esperar y de esperar y de esperar. Pero hay muchos días cuando no hay olas, entonces tiene que entrar todavía. Sí. Ese es el deporte. Sí, siento Es la que- pasión. Que parte, digamos, de lo esencial que es el hecho de nosotros existir y hacer las cosas que hacemos. Digamos que el propósito fundamental de todos los seres humanos es que podamos vivir con esa paciencia, aprovechando cada uno de los momentos que pasan, siendo conscientes en todo lo que significa la palabra ser consciente. Yo creo que el surfing es un camino, los caminos son infinitos para hacerlo, pero digamos que el surfing es un buen camino para poder lograr ese cometido de la concentración, de la paciencia, ¿no? Porque yo cuando comencé, en mis comienzos, yo tenía 35 años, casi 36 cuando comencé. Para mí fue el gran desafío de la vida, ver a todo el mundo haciéndolo y entrar al mar y salir de sesiones de 2-3 horas sin coger una ola, ¿sí? Y a veces uno sale así como pero entonces viene alguien, que es lo que hablamos ahora del apoyo de la comunidad que está acá y te dice, mañana va a ser otro día, vamos a descansar y ahorita relájate. Fluye. Y no disfrutaste estar del agua, ¿te acuerdas cuando pasó tal cosa y y se acabó la historia de no cogí ninguna ola? Al día siguiente viene y hay otra oportunidad y agarra uno alguna cosa y entonces ahí empieza uno hasta que llega un momento en el que ves que el mar te está ofreciendo tanto que la gratitud que empiezas a sentir la guardas para el momento cuando necesitas más apoyo para sentirte que hiciste las cosas, ¿no? Porque entrar al agua y no tomar una ola, sí. Vamos a decir que digamos que es una emoción desafiante, salir así como con esa, pero en realidad el agradecimiento que hay con el mar, no solo por el hecho de coger la ola, sino el hecho ya de entrar, de sentir la sensación de hacer parte de esto, de poder comunicarte con el mar, porque el mar te está diciendo, entra, no entres, espérate un poquito, ahora es tu momento, ¿sí? Entonces, poder entrar en esa concentración ya es una cosa maravillosa. Pues sí, da vergüenza salir a la playa, no a todos nos queda bien el vestido de baño, no a todos nos va bien entrar al agua, entonces... A todas les queda bien. Pero claro, sí, porque tú lo dices y el hecho de que tú lo digas ya hace que yo me lo crea, ¿me entiendes? Pero si tú no estás para decírmelo, Claro. Ahí está el punto del apoyo, ¿no? Hay una sensación también cuando estás surfeando en una ola buena, sientes Placer. perfecto, en la posición perfecta y ves que las otras chicas están en el mar, Wow. en el mar o en la playa gritando que... Más allá del surf o no, pero creo que oyéndolas lo que nos han contado, el valor de organizarse en comunidad, ¿no? Y creo que aplica para cualquier aspecto de esta sociedad. Igual, o sea, lo que decían, alegrarse, no alegrarse. Sentir como propio y de una forma genuina el triunfo del otro, porque es que realmente podemos ser un solo ser. Es como una sensación también corporal de una energía de que tú estás haciendo algo también espiritual, pero también es muy físico y es una sensación física que tú no tienes sino experimentando como ese rush que hay de la, Es una de la maravilla porque ola es y una la comunión fuerza. entre cuerpo y espíritu. Y hay muchas cosas que aprender en relación al arte. Por ejemplo, es un lenguaje también, o sea, hay que aprender a leer algo que son unas olas y no hay nadie que te enseñe. Entonces, como que tú estás aprendiendo un lenguaje
nuevo en el que solo viendo a las demás haciéndolo tú intuyes cómo un poco se hace. Por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con dibujar, como que un día tú descubres que donde tú pones la mirada, ahí va todo el cuerpo y ahí es donde se desplaza. El día que tú te das cuenta de eso, o sea, a un nivel más trascendental, como donde tú pones la mirada, ahí es donde tú vas. Y eso en el surf es una realidad física. Cambian cosas como adentro de ti, como que sintonizarte con un ritmo, con algo que está vivo y que tiene un ritmo determinado y que tú tienes un yo que tú crees que tú vas a ir y tratar de coger una ola, pero eso tiene otro ritmo y tratar de conectar con el ritmo de esa otra, digamos, entidad que está viva. Puede que tú vas y no coges ninguna ola, pero pues hay otras cosas que estás aprendiendo al estar ahí. Me gustaría que, para empezar a hablar del muelle, que nos ubiques un poco en este momento en dónde estamos para ir así. Sí, digamos que esta serie de fotografías del muelle realmente me trajeron a vivir a Puerto Colombia. Yo no vivía en Puerto Colombia, yo venía de vacaciones acá, a Puerto, porque una amiga tenía una casa que es donde era la casa de estudio de Obregón. Ella viajaba y con unos amigos le alquilábamos la casa y nos quedábamos unas temporadas en esa casa. Y pues estando ahí, pues es natural que si estás en Puerto Colombia, pues tú vas a visitar el muelle. En ese momento era una gran ruina y es una imagen muy impactante, que es esta imagen que es más reconocida de la serie mía. Y es cuando tú te paras frente a esa construcción moderna, gigantesca, de kilómetros y la comienzas a recorrer. Y bueno, ahí también tienes como otra serie de epifanías que les digo yo, pero te comienzas a pensar un poco cómo fue, su momento fue el tercer muelle más grande del mundo y es lo que define también un poco la entrada de la modernidad al país, ¿no? Barranquilla fue entrada de modernidad al país también por el muelle, porque ahí llegaron los judíos, los libaneses, los italianos, los árabes. Bueno, como todo lo que nos hace lo que hoy somos, sobre todo también Caribe, pero todo el país también, y es esta mezcla de comida, de música, sí, como todo lo que hace la entrada de una migración. Y en ese momento, bueno, actualmente estamos en la misma situación, ya había pasado, pero tú veías ese infinito que es ese muelle y pensabas toda la gente que entró y nosotros como colombianos, todo el problema que hay para salir. O sea, como habían unas placas muy importantes, por ejemplo, de la comunidad judía, en ese momento que decía, agradecemos al pueblo colombiano por abrir sus puertas en los momentos graves de la guerra y permitirnos entrar. Y yo pensaba, nosotros de colombianos, todos los problemas de inmigración para salir del país y cómo nosotros siempre fuimos algo abierto. Ahora mismo, en la situación actual de Trump y de como todo el problema de devolución de los inmigrantes y de lo que significa ser, por ejemplo, queer, o toda la comunidad LGTBQ más, como que digamos que esta imagen hablaba, te hacía pensar en muchas cosas que estaban asociadas. Una bienvenida. Sí, es como que alguna vez fuimos una gran entrada porque nos cuesta tanto salir y esa entrada que apostaba a un futuro progresista
como estaba en ruinas, también hablaba como el fracaso de la modernidad, ¿no? Como que Barranquilla, como hablábamos antes, fue el primer ascensor, fue el primer vuelo de postal aéreo, o sea, fue pionera en como todo lo que es la modernidad y el progreso y vamos hacia adelante. Y si tú vas viendo, la ruina es muy interesante en ese sentido porque luego te muestra cómo esa idea decae y a futuro deviene en una crisis ecológica grandísima por las ideas de progreso y construcción de ciudad sin tener en cuenta como el entorno ecológico que rodea esa idea de querer progresar, ¿no? Y que es más importante hoy en día, si un recurso natural o unas construcciones gigantes de ciudad, de cemento, como una organización turística o un greenwashing también que hacen de que parezca ecológico, pero están construyendo ciudad, que es todo un plan que tiene Barranquilla. Digamos que ahí yo comienzo a utilizar la arquitectura como si fuera la cámara o lo que registra, y la naturaleza pasa indefinidamente, pero yo no la tengo que capturar. Entonces la misma arquitectura comienza a funcionar como si fuera la cámara. Yo tengo unas fotografías de la parte del lado del muelle que parece un rollo fotográfico. Yo fotografié todo el muelle en su extensión y lo amplié del tamaño de un rollo de 35 milímetros al mismo tamaño. Digamos que las aberturas parecían las celdas de la fotografía, entonces yo voy haciendo paralelos entre el muelle y el aparato como fotográfico. Voy pensando en la fotografía. Lo lindo de este proyecto también es que yo duré muchos años haciéndolo y lo tenía guardado. Y me acuerdo que en esa época yo trabajaba con Casa Rigner y me invitaron a hacer un individual y yo pensé, voy a mostrar lo que llevo adelantado de las fotografías del muelle. Y en sincronía con la inauguración se cayó el muelle. Una ola lo derrumbó una gran parte. Entonces las imágenes cogieron una gran potencia porque en realidad nadie le prestaba atención a Puerto Colombia, no era un tema, nadie hablaba de ese muelle, pero su desaparición lo trajo a la mira. Esas imágenes fueron como una portada de semana, porque nadie tenía registrado el muelle y estaba en sincronía con lo que estaba como pasando. Es decir, la imagen se volvió representativa cuando desapareció. Y entonces como que va tomando cuerpo una idea que yo tenía muchas preguntas, pero no tenía las respuestas, y van apareciendo a medida que las series como que se van desarrollando. Es decir, yo no trabajo como ya sabiendo lo que voy a hacer, sino que las mismas preguntas van dando respuestas y se van armando como los pensamientos alrededor. Cuando cae el muelle cae porque hay unos intereses también políticos en trasladar más cerca de la desembocadura del río Magdalena la llegada de los barcos, y también porque había intereses económicos y políticos de quienes tenían esas tierras y donde se construía eso, y arman esta construcción donde atraviesa también el tren. El muelle también lo atravesaba el tren, y se une el río como con el agua, ¿no? Están en estos videos, estas fotos son viejas, al mismo tiempo que yo voy pensando también el muelle, voy pensando Bocas de Ceniza, pero luego hasta que aparecieron los drones no construí ya esta imagen. Y es muy interesante porque es como la salida del aparato fotográfico del cuerpo, o sea, la visión ya es como extracorporal y empieza como a grabar el muelle y como va hablando de todo esto, ¿no? Entre el muelle y Bocas de Ceniza había una isla que pasaba acá enfrente de Puerto Colombia que se llamaba Isla Verde. Todos los sedimentos del río armaron una isla gigante que desaparecieron. Hay una gente que tiene unas teorías
buscando petróleo, la acabaron. Bueno, hay múltiples teorías sobre Isla Verde, pero Isla Verde era una barrera que protegía la entrada del mar abierto, y que desapareciera en Isla Verde es lo que hizo la caída del muelle. O sea, antes la isla protegía la entrada del mar fuerte abierto, y además Puerto Colombia se llamaba Bahía Cupino, era una bahía, y cuando cae, desaparece en Isla Verde, el mar entra y arremete contra el muelle, y eso es lo que esa ola gigante es la que con fuerza acaba con el muelle y pues el paso de todos los años sobre la construcción. Con esta facilidad de captura digital, pareciera que todo y cada lugar y rincón del mundo ya está capturado. Sí. Y eso a veces es Pues, como, yo siento como contaminación. Y pues la desaparece la imagen porque ya tú no la ves porque está muy vista. Exacto. Por ejemplo, ahora que hablábamos del surf, es muy chévere, que también es del muelle. Después de que yo hice esa serie de fotografías que el muelle cayó, yo gané una beca del Ministerio de Cultura para hacer una publicación. Entonces yo voy y registro el muelle después de caído también. Y hablando con gente acá de Puerto, me dijeron en tus fotos, porque yo registré mucho a los pescadores de pita, como a muchas actividades económicas pequeñas que había alrededor del muelle. Me dijeron, pero había un personaje muy importante del muelle que se llama Casi Loco. Era un surfista muy famoso que cogía una ola que hay en el muelle, que salía en el muelle. Me dijo, tu libro no está completo, sino está casi loco. Y yo vine a fotografiar y fui con una amiga como hoy, que ustedes estuvieron como a las 5 de la mañana, que es la mejor hora para estar en el muelle. Íbamos caminando y ya el muelle estaba un poco sellado porque se había caído y era peligroso acercarse. Y mi amiga dijo, no, yo no voy. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que ir, pues vine a fotografiar esto. Y voy caminando y aparece un personaje que me dice, ¿quieres que te acompañe? Y yo, bueno, yo pensé que me iba a robar. Pero yo dije, bueno, vamos. Caminamos hasta donde está el muelle y cuando llegamos a esa parte del punta que estaba muy frágil, él me dijo, ¿quieres que me tire al agua y tú me tomas una foto? Y yo le dije, listo. Él se tira y yo lo registro. Cuando terminamos de esto, yo le dije, ¿cómo te llamas para mandarte la foto que te tomé? Él me dijo, Casi Loco. Él me vino a buscar. Y luego yo en ese momento estaba muy concentrada en que él estaba lanzándose en poderlo capturar. Pero cuando está la secuencia de las fotografías es una imagen muy bella y es que es icónica de esta serie. Y es que él se lanza al vacío en un movimiento de que hay una ave atrás que hace el movimiento sincrónicamente con él. La foto es importante por esa sincronía entre el ave y él, como que los dos parece que estuvieran volando. Yo nunca vi el ave, sinceramente como fotógrafa. No es que yo capturara el momento, por lo que estábamos hablando del momento exacto, como que esta es una imagen de un momento definitivo en la fotografía, pero yo nunca vi el pájaro. La imagen se armó sola. Si tú ves la secuencia, porque es larga, tú ves como el pájaro se va acomodando al movimiento de Casi Loco. Y ahí yo pensaba, ¿no será que la misma realidad se ajusta para hacer fotografía? Como que es una teoría diferente de tú esperar a encontrar el momento exacto, y si no hay como una confabulación del mundo en general a generar un tipo de imagen y tú como
fotógrafo eres un medium o un canal que permite esa configuración, que es pensar completamente diferente. Es el mundo el que se ajusta para ser fotografiado y no tú esperando a coger las imágenes del mundo. Es lo contrario. Y yo creo que eso es un pensamiento que yo tuve a partir de algo como que también fue muy poético, ¿no? Como de que me faltaba algo para completar una serie y esa persona vino al encuentro mío, ¿sí? Y mi fotografía, mi vida en general está como llena de ese tipo de encuentros y de anécdotas. Casi Loco, pues nos puede quedar el pretexto para hablar de otro personaje que creo que pues, se podría decir que es un poquito loco, que también pudo ser un encuentro, que fue Norman. Es un pintor cartagenero, pero que vivía acá en Barranquilla, que construyó un castillo al lado. Ahora vamos a ir a donde estaba porque ya desapareció, pero un castillo que en un risco enfrente del mar. Digamos que cuando estaban construyéndolo en el cemento mojado, él dibujó sobre las paredes y escribió frases y poemas. Él tenía una escritura de juego de palabras muy interesante también y un tipo de pinturas también que como muy fuertes, que mucha gente puede asociar como con satanismo o con prácticas sexuales sadomasoquistas. Bueno, una parte de su trabajo, ¿no? Y como que esto en esa época, finales de los 70s, 80s y eso, en un pueblo como Puerto Colombia o Salgar, pues da para múltiples interpretaciones, como que tenía una vida muy excéntrica para el lugar. Él también, recuerdo que me contó que él había estudiado en Estados Unidos y habían venido unos artistas, amigos de él, y pues ellos salían a veces desnudos a la playa, pues era una locación paradisiaca y solitaria. Muchos vestían de negro, montaban a caballos en la mar, como que oían rock a todo volumen. Seguramente si eran los 60s o los 70s podría que consumieran ácidos, no sé, pero era como un estilo de vida de ese momento que en el pueblo fue enfocado como un poco en satanismo, y eso deviene también en una especie de que Norman tuvo que salir de ahí, se fue a vivir a Barranquilla, seguía interactuando, pero hay un momento en que él no vuelve a salir nunca más de su casa, se encierra como en la oscuridad, porque no abría las ventanas, tú ibas a su casa y todo era, las cortinas negras, todo era oscuro. Y lo vuelve también a él un mito, en cierta forma, como el no poder acceder a él como personaje, lo vuelve mítico y se hablan muchas cosas alrededor como de su figura, pero yo tuve como la oportunidad de conocerlo, de poder entablar una relación larga con Norman, que es quizás, diría yo, la persona que nunca pude en comienzo retratar. Él no dejaba sacar una imagen de él, no era permitido fotografiar. Pues tengo unos retratos, pero salía yo, o sea, y era no solo que no era permitido, sino que era incapturable. O sea, la experiencia de Norman hablando, él era una persona que podía hablar contigo 8 horas sin parar, sin mentir, hasta que perdía la voz. Él se callaba cuando perdía la voz. Entonces, ¿cómo capturas tú eso en video, en foto? Es incapturable. Nada de lo que han registros ni lo que han hecho sobre él da cuenta de quién era. Entonces, a nivel de la construcción de imagen que estamos hablando, para mí era también fascinante, no solo a nivel personal, sino cómo capturas a Norman. Y entre muchas charlas, él una vez me habló de ese castillo que estábamos hablando, y bueno, yo escribí esto que decía, estoy hablando del castillo, ¿no? Como muchas veces fui a su encuentro a la caída de la tarde, como quien visita a un viejo amigo sin esperar nada a cambio. Me gusta estar ahí sin mi cámara, ir simplemente para ser testigo. Redibujaba en mi mente las imágenes borradas por la humedad y la lluvia. Me acostaba sobre las paredes caídas. Sostenía los muros con la fuerza de la mirada.
Tuve que verlos caer para entender mi vida de un solo golpe. Mosquitos y atardeceres acantilados encima del mar. Con temor decidí un día enviarle a Norman las fotos. Su voz fuerte, ansiosa y cariñosa temblaba detrás del teléfono. Hablamos de ruinas, del éxtasis de la destrucción, de la nostalgia del pasado, del imposible retorno, de lo difícil que resulta mantenerse en pie, de lo que se mantiene inalterable en su esencia. Y por primera vez me dio la impresión de que nos reconocíamos en las cosas de este mundo. Una semana antes de su muerte hablé con él. Tenía un mal presentimiento, me urgía verlo. Pero Norman tenía una cita y postergamos nuestro encuentro. Antes de colgar, Norman me habló de las fotos del castillo como si fueran su retrato, comentándome muchas cosas dignas de tener en consideración, pero demasiado personales para consignar en este escrito. Murió a los pocos días. Seguí visitando el castillo después de su muerte hasta que sellaron la entrada a la ruina. ¿Qué queda de nosotros en esos lugares que habitamos, no? Como que los lugares tienen memoria de alguna forma pero también que el tiempo podría ser como algo que el hombre se inventa para referenciarse, pero que para un lugar donde es solo espacio, no tiempo, pues se mantiene todo. O sea, entonces ahí en ese castillo siempre estuvo Norman y siempre está Norman. Y el paso, lo chévere de estas imágenes es que la naturaleza, que es un personaje importantísimo en las series, como al muelle lo desapareció una ola, a la casa de Norman se la tragó la naturaleza y la lluvia lo tumbó también, ¿no? Como que el entorno se lo tragó hasta que desapareció, ya la casa no existe, no hay nada. Cayó, se colapsó y ya no existe esa imagen tampoco. Y en todas estas imágenes aparece esa imagen de la naturaleza imparable, como inmortal, hasta donde las crisis ecológicas nos permitan que ella siga como evolucionando, pasando por siendo su fluyo. Mira, aquí hay uno que cuando yo escribí de la casa que decía: la casa se desmorona y yo con ella, resistir, resistir, resistir. ¿Vale la pena? ¿Cuál es mi lugar? Aquí, ninguno. La lujuria de una mujer con ansias salvajes se dispersa entre sus cuatro paredes. Curiosamente, las paredes se le desploman. Sus visiones se doblegan como un bicho ante sus propios demonios. Esclava de una línea difusa que es violada una y otra vez. La silueta de un cuerpo aún virgen transita entre los muros, entre la brisa, el monte, el patio, el tiempo y el mar. Sola, cual enredadera que molesta, se agarra de cualquier cosa y a su paso pareciera dejar huella y sombra. Desesperada, duplica las paredes con el polvo de su dedo ciego, copia táctil de sus fantasmas, calco de sus palabras de mujer que es. Mujer grafito, ¿es verdad que soy? Es cuestión de comenzar mirando por casa. Soy hoy.
Y eso es precisamente este frotage que está acá. Incluso el dibujar con grafito y sacar frotage. Yo tengo frotage a escala de las paredes de la casa. Digamos que yo copié la casa a escala, pensando que no solo la fotografía era una forma de cogerlo, sino que también lo táctil, como yo entrar en contacto a través del grafito con estas imágenes y tocarlas, porque son cuerpos de mujeres, son unos cuerpos particulares los que dibujaba Norman, muchas veces muy conflictivos para mí. Norman tiene muchas etapas de series en las que él es muy espiritual y habla de unos temas, pero hay otros en que la imagen de la mujer o la representación de la mujer es muy fuerte. Y a mí conociéndolo y sabiendo el ser tan espiritual que él era, me traían muchas preguntas, esa representación del cuerpo femenino de las imágenes de Norman. Entonces casi que también tocarlas, como intentarlas volver a traer a través del papel y el dibujo, es como una forma en que se conecta la fotografía con mi práctica de dibujar, pero dibujar desde otra perspectiva, no solamente representar, sino como que también el dibujo trae otro tiempo, que el tiempo del dibujo es un tiempo muy diferente del tiempo de la fotografía, que es lo que estábamos hablando de los tiempos. El dibujo es un tiempo para mí más introspectivo, como en el que me permite pensar cosas mientras estoy dibujando, es más lento, como que yo puedo detenerme y crear la imagen como en una forma más consciente que cuando estás fotografiando, ¿no? Que tiene un tiempo completamente diferente. Entonces, digamos que por eso yo hago muchas cosas al mismo tiempo, porque mientras voy haciendo unas series que duran años, también voy dibujando cosas que me hacen sacar reflexiones de las imágenes, porque no hay artistas que trabajan con una idea y desarrollan esa idea. Es válido. Pero yo generalmente no sé de qué se trata lo que estoy haciendo. Simplemente tengo una imagen y tengo una intuición y esa imagen me lleva a un descubrimiento. Y no sé para dónde va, muchas veces no va para ningún lugar. Pero yo le encuentro sentido hacia dónde ir. Como que voy pensando cosas, digo, ¿por qué me interesó esta imagen? ¿Hacia dónde me lleva? Y siempre va hacia un lugar en el que, si tienes paciencia, que era otro tema que hablábamos, con las chicas del colectivo de surf, se van develando como las capas de la información y uno realmente, en mi caso, pues siempre soy maravillada de lo que la imagen misma te propone, y en mi caso que es la desaparición, ¿no? Como que la imagen aparece siempre en su desaparición. ¿Me cuentas la historia de esta foto? Sí, esa es como la primera fotografía con la que yo entro básicamente al mundo del arte, por llamarlo de alguna forma, y era una clase con Rosario López, llamada Fotografía y Tridimensionalidad, y proponían cómo a veces las acciones o los performances o las ideas que tú tenías podían ocurrir en otro lugar y tú usabas la fotografía para traer esa acción o esa imagen al sitio de exposición. Entonces este era como el resultado de eso. Yo soy como una ama de casa que tiene como un pene que yo misma construí, cosí a mano y rellené con unas semillas de chochos que son para los cólicos menstruales y esto. Y estas fotos, que es una serie más larga, por acá al final hay una, casi no me la dejan publicar en este libro. Estaban dentro de una casita que tenía unas baldosas como tipo Pompeya o esas baldosas hidráulicas que yo pinté como a mano. Entonces tú entrabas en una casita como de colores pasteles con unas baldosas como clásicas de la costa y esto, y pues estaba esta ama de casa como con un pene haciendo labores cotidianas de mujer.
esa serie, sí, estuvo como en un salón de arte joven y luego José Roca me invitó a Nuevos Nombres y como que me dio como la entrada también al circuito del arte. Como toda la escena electrónica de Bogotá, o de personas que yo iba conociendo que me gustaba la forma como se vestían o cómo tenían una apariencia diferente. Me parecía que era como un acto político la moda. En esa época es cuando llevan a Lyotard a la Universidad Nacional también y él habla como sobre lo particular y sobre la potencia de lo individual y lo particular como participación política y yo la empiezo a utilizar como en la moda. Él es Echeverry, ¿no? Ese Juan Pablo cuando estaba chiquito, Ricky. Lina Carola, que fue mujer de Luis Ospina, con su hermana, la Pitu. Acá está Natasha, que ya es grande, es artista. Cómo se puede registrar, por ejemplo, todo lo que es invisible, intangible, informe. O sea, ¿qué aparato podría funcionar para registrar ese tipo de imagen? Y ahí aparecen las vampires, que eran todas mujeres. Hace como referencia a una película de animación que a mí me gustaba mucho, cubana, que se llama Vampiros en La Habana. Por eso el guiño es como vampiros en la sabana de Bogotá. Y eran unos vampiros súper peculiares porque vampiros en La Habana, los vampiros usan gafas oscuras, hablan costeño. Incluso descubrieron una fórmula que se llama Vampisol, que es una pócima revolucionaria que le permite a los vampiros salir a la luz del sol. Entonces vienen como los vampiros gringos y los vampiros rusos y se quieren robar la fórmula. Y como que también es un guiño también a otro tipo de... Algo que después se va desarrollando a partir también de que yo voy conociendo a Luis Ospina, que fue un gran amigo, y a Mayolo, y a una literatura que a mí me influenció mucho cuando era muy adolescente, que era Andrés Caicedo, que viva la música, y es este movimiento del gótico. Tropical. Entonces ahí, como yo soy cartagenera y soy costeña y soy caribe, ahí empezaban a aparecer unos vampires, pero otro tipo de vampires. Digamos que esta serie habla en muchos niveles diferentes, ¿sí? Cuestiona como la fotografía y el papel de la fotografía, habla también un poco del cambio de la fotografía hacia lo que ya viene, que es como lo digital. Y pues hoy en día la forma en que fueron hechos estos retratos es muy interesante porque ahora hay celulares y tú vas a fotografiar a alguien y digamos que tú puedes llamarlo por celular y eso, pero de esa época en Bogotá yo cargaba como la cámara, me había prestado un amigo, en esa época yo no tenía cámara, Felipe Camacho, que le prestó su cámara a toda mi generación de la universidad para ser fotógrafo. Y él me la prestaba y yo la llevaba y en el bus cuando yo veía a una mujer gótica, yo me bajaba y le pedía hacer como el retrato. Yo hice un rollo por cada una de las mujeres como retratadas. Entre otras porque Fotojapón sacó una promoción, como ya se va a acabar la fotografía análoga, vendían los rollos muy baratos y yo hice como una vaca y compré, no me acuerdo, 21 rollos o 20, la serie completa y era la cantidad de rollos que yo pude comprar en ese momento y le dediqué un rollo a cada una de las mujeres que iba como encontrando. Digamos que muchas de las ideas me las dieron ellas mismas. Por ejemplo, hay una primera foto que es cuando yo iba pensando como que voy a hacer para mi tesis, porque ya yo venía trabajando en el retrato. Y de repente pasan dos chicas, que son estas. Yo voy por el puente de la Universidad Nacional y pasan dos chicas al lado mío y yo tengo como esa especie
epifanía. Y me vuelvo y les digo, ¿les puedo tomar un retrato? Y no, esto es en la Universidad Nacional, en el campus. Yo he trabajado muchas de mis obras cuando era estudiante en el campus de la universidad y hago este retrato. Eran dos chicas lesbianas que la fotografía me encanta muchísimo porque la imagen están pegadas como unas siamesas y un brazo las une, y hay una imagen muy interesante que la ciudad las expulsa hacia lo natural. Esta primera serie yo la tomé a color y a blanco y negro. Todavía no sabía que las fotos iban a ser en blanco y negro hasta que vi una entrevista que le hacen a Bela Lugosi y le preguntan que por qué es en blanco y negro, que por qué creen que es en blanco y negro las películas de los vampiros, y él dice como que uno nunca sabe qué color son los ojos de los vampiros, siempre son, como que los vampiros siempre son en blanco y negro. Y yo me quedé pensando como en todas las películas históricas de los vampiros y pensé, sí, tienen que ser en blanco y negro. Los vampiros que uno reconoce siempre son en esto, y me servía mucho también, pues estos vampiros están en el sol. La imagen del vampiro ha sido como muy asociada también como con un discurso político. Luego los vampiros se vuelven hoy en día hasta vegetarianos y como que va evolucionando la idea del vampiro y también la idea asociada como a la eternidad, ¿no? Y también el anhelo de ser inmortal, pero también a la tragedia de la inmortalidad, ¿no? También eran unos grandes encuentros, ¿no? Como eran personas que yo iba encontrando en el camino y que me iban dando unas ideas y unas imágenes. O sea, que las imágenes no fueron creadas solo por mí, sino gente que vino al encuentro a darme información, y que esa información se va construyendo entre los dos. No es una persona ya fotografiada por su imagen, sino que ella viene y ayuda a la construcción de imagen, que eso después deviene en este tipo de pensamiento de colectividad o de trabajo en comunidad, y donde las personas con las que yo empiezo a colaborar ya no son solo la persona que yo retrato o que eran otras épocas del mundo, ¿no? Como que uno era fotógrafo, si era artista, como que ya parece como que ellas colaboran.
Cuando era niña siempre tenía la misma pesadilla que se repetía todas las noches. Yo despertaba en mi cuarto mirando el mar a lo lejos por la ventana. De la inmensidad salía en medio del agua salada una virgen gigante. Era una virgen de un material extraño, como de trapo. Era áspera. Era una virgen mala, gigante y mala. Traía en brazos al niño Jesús. Acto seguido, en una escena apocalíptica, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo caminábamos sobre el mar hacia la Virgen. Debíamos besar los pies de la Virgen si queríamos salvarnos. De mala gana todos se las besábamos menos mi hermana. Siempre pensé que ella era la más inteligente. Estaba dispuesta a sacrificar el cielo por seguir su intuición. Veía que la Virgen era mala y no la quería besar. Todos llorábamos. Mi hermana se quemaría en el infierno como en la estampita del purgatorio. Siempre despertaba con angustia y desazón. Me daba rabia no contar con el coraje de la renuncia. Aún reconociendo la falsedad, me traicionaba a mí misma por mi salvación eterna. Era tan fácil hacérsela de la vista gorda, porque mi hermana simplemente no besaba a la Virgen mala y ya. Así nos iríamos juntos al paraíso. Esa pregunta me ha acompañado en múltiples ocasiones en el transcurso de mi vida. Han sido siempre contradictorias las respuestas. Por una extraña razón, este sueño, con todos sus matices, siempre me recuerda lo que debió ser el primer encuentro en tierra de los españoles con nuestros indígenas americanos.
Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,